Ministerio Conocimiento y Carácter presenta Conociendo Más. ¿Qué significa la transfiguración? Una de las preguntas que nos hacemos a veces en el libro de Mateo está en el capítulo 17, finales del capítulo 16, principio del capítulo 17. Ahí leemos en el capítulo 16 cuando Jesús está anunciando su muerte a partir del versículo 21 en adelante. Habla un poquito acerca de cómo va a ser la muerte de Jesús y qué implica seguir al Señor y cosas así. Ahí en el versículo 27 Cristo dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo de Dios viniendo en su reino. Y esa pregunta se ha convertido un poquito a veces en controversial para las personas que están leyendo el libro de Mateo, el capítulo 16, porque dice, bueno, todas estas personas ya murieron y Cristo todavía no ha venido en su reino. ¿A qué se está refiriendo Cristo cuando dice esto? Y por ahí hay algunas personas que dicen, bueno, Cristo está hablando acá, cuando dice de algunos que están aquí que no gustarán la muerte, se está refiriendo a la nación de Israel que va a permanecer hasta el final de la historia, hasta que Cristo venga. Hay unas personas que creen eso, especialmente si tú crees esto, si tienes una postura dispensacionalista, premilenialista. Pero lo que quiero que veas acá básicamente es lo que Cristo está diciendo aquí. Tiene otro significado cuando uno lo toma dentro del contexto en el que están pasando las cosas. Cristo dice en este versículo 28 del capítulo 16 de Mateo que algunos de los que estaban con él en ese momento no gustarían la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Así termina el capítulo 16, y cuando Mateo escribió Mateo no había capítulos ni versículos, por lo tanto todo era un solo escrito, y hay que tener en cuenta que el contexto no varía, y que muchas veces los capítulos y los versículos nos pierden un poquito de entender las cosas en su contexto. El capítulo 17 comienza de la siguiente manera: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo, a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Aquí está la parte importante. Mi punto de vista donde queremos llegar es el siguiente. Jesús está haciendo referencia en el capítulo 16, versículo 28, cuando dice que algunos de los que estaban allí no gustarían la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Asimismo, Pedro, Jacobo y Juan eran los que estaban allí, y Dios 6 días después de esas palabras se transfiguró delante de ellos en un monte alto, y pudieron ellos ver a Jesús en su reino, en su esplendor, completamente en esa forma transfigurada. Lo que quiero que entendamos acá básicamente es que la transfiguración es el evento al que se está refiriendo Jesús cuando dice en el versículo 16-28 que algunos que estaban allí no gustarían la muerte hasta que vean a Cristo viniendo en su reino. La pregunta es, ¿cómo es que entonces la transfiguración se convierte en la venida de Cristo en su reino? Y no estamos hablando acá de la segunda venida de Cristo en este momento. O quizás, ¿qué hay en la transfiguración que hace que Cristo sea mostrado en su reino? Es la pregunta que quiero que veamos acá a partir de este capítulo 17 de Mateo. Si tenemos en cuenta lo que pasó en el capítulo 17, específicamente en el acto de la transfiguración, acabamos de leer que aquí Cristo se transfiguró delante de sus discípulos, sus rostros se pusieron blancos y sus vestidos se pusieron blancos y su rostro resplandecía, y se apareció a su lado Moisés y Elías, y entonces los discípulos vieron eso. Pedro habló y dice: Maestro, es bueno que estemos aquí, hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Y en ese momento vino la voz del cielo diciendo: Este es mi hijo amado, a él oíd. Y dice también más adelante que Moisés y Elías hablaban con Cristo en relación a su partida, a su éxodo. La idea acá que quiero que veamos acá, en qué consiste que la transfiguración es un evento que muestra a Cristo en su gloria y esplendor, tiene que ver en el sentido de que lo que está pasando es que el Cristo, el Jesús de Nazaret, delante de sus discípulos, se transfigura y se vuelve de la misma manera en la que Jesucristo está en estos momentos en los cielos, con unas vestiduras blancas, un rostro resplandeciente. Y la otra parte importante es que la representación completa del Antiguo Testamento está en este momento dándole a él toda la autoridad.
cuando en este caso Moisés, que representa toda la ley, y Elías, que representa a los profetas, están hablando con el Señor, y automáticamente en ese mismo contexto el apóstol Pedro lanza su intervención al decir que es bueno que estén ellos acá, y viene la voz del cielo y diciendo: este es mi hijo amado, a él, no a Moisés, no a Elías, a él oíd. La idea acá que quiero que entendamos es que cuando Cristo dice que el Hijo del Hombre viene en su reino y lo hace en la transfiguración, la idea es que el reino de Dios se muestra en el monte de la transfiguración de manera tal que Dios el Padre expresa su voz diciendo que Jesucristo es el centro de la Escritura y es superior a Moisés y superior a Elías, superior a todo el Antiguo Testamento, o más que superior, diríamos entonces que todo el Antiguo Testamento apunta en su cumplimiento final a Moisés y a Elías, y de esa manera entonces es que Cristo muestra su reino, y de esa manera es que entonces hay ahí 2 o 3 personas que estaban vivos en ese momento que no gustaron la muerte hasta que pudieron ver de cierta manera a Cristo en su reino en ese sentido. Y esto marcó tanto la vida de los discípulos que entonces después encontramos a Juan cuando escribe su evangelio en Juan 1.14, Juan 1.18, dice que el verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria del unigénito lleno de gracia y de verdad, haciendo referencia a ese momento en que ellos pudieron ver a Jesucristo en toda su gloria y su esplendor. También Pedro después, cuando habla en la segunda carta de Pedro, hablando acerca de la superioridad de la palabra, cuando dice que ninguna palabra vino es de interpretación privada, sino que los santos hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, Pedro dice entonces que la palabra tiene superioridad incluso en las experiencias que ellos pudieron vivir. Y una de las experiencias que ellos pudieron vivir fue ver a Cristo en el Santo Monte. Por lo tanto, en la vida de los discípulos, este evento de la transfiguración tuvo tanta significación porque este fue el momento en el que ellos pudieron ver en vida a Jesucristo en su máxima gloria y en su máxima expresión, y eso apunta básicamente a lo que Jesucristo dice en el versículo 16-28, de que algunos que estaban allí no iban a morir hasta antes haber visto a Jesucristo en todo su reino, y ese reino se manifestó delante de algunos que estaban allí básicamente en el momento de la transfiguración de Jesús.